Buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes. Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy el coordinador del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional y tengo el gusto de presentar este evento que estamos organizando junto con la Asociación Psicoanalítica Argentina para discutir, pensar, recordar las huellas de Willy y Madé Beranger a partir de el legado que han tenido para la historia del psicoanálisis en la Argentina y en el Uruguay y también, uno podría decir, en el mundo. Y una de las formas de preservar ese legado, que además de hacer estos eventos que tienen que ver con la memoria y la historia del psicoanálisis, una de las formas concretas de preservar ese legado es conservando sus archivos, que es una de las razones por las cuales estamos acá reunidos. Los archivos de Willy y Madé Beranger, así como su biblioteca, han sido donados a la Biblioteca Nacional y compartimos junto con la Asociación Psicoanalítica Argentina y la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, buena parte de la producción de estos dos grandes psicoanalistas que merecen ser conservadas, recordadas y también pensadas y discutidas en nuestro presente. Bueno, a mi lado está Alicia Lagarrique, que va a coordinar por parte de la Asociación Psicoanalítica Argentina también este evento. Y lo primero que quisiera hacer en nombre del Centro Argentino de Historia PSI es darle la palabra a la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Mirta Goldstein, que va a ser la primera oradora para abrir este evento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y bueno, por supuesto que es un gusto presentar esta actividad. Yo voy a hacer breve una presentación general, porque bueno, mis compañeros de mesa seguramente entrarán más en detalle. Algunas palabritas ya me robaste, pero no las voy a cortar. Bueno, primero quiero agradecer a la Biblioteca Nacional, a sus autoridades, Nuria Di Mota, Alejandro Dagfal, Luis Sanfilippo, Ana Guerra, y también el departamento, es un estamento en realidad, pero si digo estamento nadie va a saber qué es, entonces voy a decir Departamento de Biblioteca y Archivos de APA, porque, bueno, en conjunto organizaron este evento. No es el primero que realizamos en conjunto y espero que sigamos con este intercambio. Para mí, una biblioteca es un santuario. Bueno, antes de empezar también quiero agasajar y celebrar los 70 años de APU. Gracias, muchas gracias. Porque bueno, y así ahora entonces... Decía que para mí una biblioteca es un santuario donde se guarda la cultura de un pueblo. Por eso el psicoanálisis argentino, latinoamericano y del mundo forman parte de nuestra cultura y de esta Biblioteca Nacional. También podemos decir con orgullo que la Biblioteca de APA es quizá la más amplia y extensa de Argentina, con volúmenes importantes en los cuales los investigadores encuentran un reservorio de conocimientos inimaginables. Lo mismo nuestros archivos son una fuente histórica insuperable. Voy a hablar un poquito de esto. APA cuenta con una producción escrita importante y con un archivo histórico de esa producción, pero también de su cotidianeidad. No solo lo escrito, lo filmado, lo fotografiado, también hay una memoria que se guarda en las actas y también en mi gestión, en los informativos institucionales, en los cuales volcamos nuestra actividad y también escribo editoriales en relación a distintos temas y autores. O sea, hay un campo sumamente extenso que está justamente a disposición de todos aquellos que están interesados en descubrir lo que los archivos mantienen vivo, pero también en silencio. ¿Por qué los archivos están guardados como si estuvieran escondidos? ¿Dónde están los archivos? A veces no se sabe.
Obviamente hay razones de conservación. Sin embargo, pienso que hay motivaciones inconscientes. Por ejemplo, el temor a descubrir lo angustioso de todo pasado, sus silencios y sus ocultamientos. Por ejemplo, en un informativo anterior, justo uno antes, hace 2 semanas, escribí sobre los psicoanalistas suicidas, aspecto ético difícil de elaborar y también de decir, de relatar. ¿Cómo puede ser que haya psicoanalistas suicidas? Los hay, los hubo, seguramente los habrá. Hay razones individuales y también colectivas. Como saben, el silencio tiene también una faceta significante. Hay significantes guardados en los archivos que debemos sacar a la luz. Esta tarea de rescate y de hacer sobrevivir lo pasado es una tarea colectiva. Una biblioteca de archivos guarda la memoria de lo que, en nuestro caso, la APA atravesó en sus 83 años de existencia. Willy Baranger, acompañado por Madé y en muchos casos por MOM, por Badaraco, y sobre todo por muchos analizantes y supervisados, hicieron una tarea teórico-clínica que hoy sigue vigente. Un dato relevante es la amplitud de su criterio psicoanalítico, por ejemplo, de comenzar a leer a Lacan de la década del 53 al 63, aquello que se llamó el retorno a Freud. Fueron pioneros de ese retorno. Principalmente también quiero destacar la posición de ambos respecto a la concepción del objeto y del sujeto. El objeto no es el objeto y el sujeto no es el sujeto, sino que se dan como campo y se definen uno por otro. De ahí en más, todo un camino a descubrir. Willy y Madé fueron nuestros maestros. Honrarlos es honrar nuestra historia y también la posición de APA en la región como institución madre de APU, pero también de otras. Muchas gracias. ¿La presento primero? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, gracias por venir. La idea de visibilizar los archivos es una propuesta de nuestra comisión este año y queríamos comenzar, vamos a hacer una serie de actividades, pero esta es la primera, con quien nuestra comisión se llama Willy Baranger. Y entonces queríamos homenajear a aquella persona que dio nombre a esta nueva biblioteca. La biblioteca, si bien tiene 80 y pico de años, en el 96 se inauguró la nueva biblioteca y se le puso el nombre de Willy Baranger. Entonces la idea siempre fue de poder homenajearlo, porque como ayer, 20 de agosto, se cumplieron 29 años de la inauguración de la nueva biblioteca, y Willy también cumple años en agosto, el 13, yo decidí instalar el cumpleaños de la biblioteca en agosto. Así que en agosto siempre festejamos el aniversario de nuestra biblioteca. Este año estamos dándole participación a los archivos. No voy a entretenerlos más, voy a darle lugar a cómo nace Willy en el psicoanálisis. En el psicoanálisis Willy comienza por la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que veamos cuando pide el ingreso. Un momento que intentamos resolver problemas técnicos. Bueno, mientras tanto les voy a presentar a quien va a hablar en primer término, que es la secretaria de la Comisión de Biblioteca y Archivo, Marcela Boutelier, y después le vamos a dar la palabra. Ahora sí. Bueno, ahora.
Buenos Aires, 29 de julio de 1947. Señor Presidente, tengo el honor de solicitarle la autorización para concurrir a las sesiones del Instituto de Psicoanálisis de Buenos Aires. El doctor Pichon Rivière, que actualmente me psicoanaliza, tuvo la amabilidad de aprobar esta solicitud. Le ruego, señor Presidente, acepte la expresión de mis sentimientos amistosos. Willy Beranger. Bueno, vemos la diferencia coloquial, ¿no? Cómo se escribía, cómo uno se relacionaba con las instituciones en esa época y comparándolo con lo de ahora. Va a hablar en primer término Marcela Boutelier, que es la secretaria de la comisión, y ella después le va a dar la palabra a Laura, porque después la presentamos. Tenemos dos compiladoras. ¿Y qué quiere decir eso? Yo en un videíto el otro día decía que los archivos no son solo pasado, son presente. ¿Y cómo se hacen presente? A través de un libro, a través de un video, como ustedes ven, a través de un evento, como es el de hoy. Entonces acá tenemos dos personas que hicieron el capítulo de Willy de Madé en el libro Pionero Segunda Generación. La que hizo el capítulo de Willy es Laura González y la que se dedicó al capítulo de Madé es Verónica Vincini. Así que comenzás vos, Marce, y después le da la palabra. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un placer compartir con las escritoras y con APU y con la Biblioteca Nacional, ¿no? Que en realidad estamos ligados hace mucho tiempo y tenemos que seguir ligados. Porque nosotros tenemos los archivos institucionales y acá están los personales, así que estamos inevitablemente ligados. Bueno, me he encargado de los archivos largamente, ¿no? Así que en mi primer contacto con los archivos de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sentí que a través de los documentos comprobaba lo que había trabajado el Departamento de Historia de Psicoanálisis, como miembro en dos gestiones. Hay un audiovisual donde aparece la inauguración del Departamento de Historia, dirigido por Jorge Mom, en 1981. Ahí empiezan a grabarse las actividades, empieza el archivo audiovisual, y estaba Madé Beranger estaba porque habían invitado a Pierre Olanier, entonces hablaba en francés, y Madé ayudó a entenderla a Pierre Olanier. Por supuesto, hacía sus aportes también, no solamente traducía a Pierre Olanier. Era la prueba, esto de lo que había trabajado el Departamento de Historia, era la prueba que me faltaba para considerar como cierta toda la información teórica que había adquirido. Encontré en el archivo, ¿no? Encontré un contenido muy rico y dinámico. Me dio gusto descubrir cómo APA abordó la vida, las pasiones, con los altibajos que se dan en una institución. Fue estimulante reflexionar sobre las diversas ideas que se desarrollan en ella a lo largo del tiempo. Recopilé información sacando conclusiones basadas en los datos disponibles. La tarea es reconstruir lo que falta y crear algo nuevo a partir de material existente. Así hace el analista con su analizado, cuando a través de las construcciones extrae sus conclusiones a partir de recuerdos, asociaciones y actos del analizado. El archivo es un lugar de reunión, de convergencia, conectividad y continuidad. Comprobé que los archivos son potencialmente requeridos por todos los estamentos de la institución y si no son más consultados, tal vez sea porque no se conoce la riqueza de sus contenidos. Por eso convocamos a la población de APA a seguir pensando la función de los archivos de la institución y esta reunión es un paso más en tal sentido. El doctor Tomás Eichhorn, de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, dijo, refiriéndose a los archivos psicoanalíticos, la recuperación de los documentos trajo nuevamente el psicoanálisis a Viena después de la guerra. Le Goff, historiador francés medievalista, vio que el archivo es el lugar de máxima erudición e imaginación, donde se perciben rumores que inducen a imaginar y pensar. El diálogo se instala no solo sobre lo manifiesto, sino también
sobre lo que no está manifiesto, estimulando la escucha contemporánea en el descubrimiento de la mentalidad psicoanalítica de otras épocas y lo que tienen y siguen teniendo de dinámica para construir. Además, tratándose de un archivo psicoanalítico, y para pensar como psicoanalista, su acceso conduce a poder emprender una búsqueda para ligar ideas, entender acontecimientos, elaborar crisis. Como psicoanalista quiero enfatizar que mi trabajo estuvo destinado a valorizar la clínica de la relación psicoanalítica de los analistas con el archivo. Poder escuchar lo que dicen los testimonios y también lo que está silenciado porque no hay testimonio. Pasaron 83 años, 4 generaciones que han sentido el sedimento escrito de lo que fue el pensamiento y el accionar de los protagonistas del archivo. Las nuevas generaciones de analistas pueden reflexionar sobre lo que genera en cada uno las peculiares y personales identificaciones con el pensamiento de la institución. Siguiendo a Heide Feinberg, comprender la historia identificatoria que deja el archivo hará más audibles dichas identificaciones en la historia del psicoanálisis argentino. Como es sabido, el porvenir está poblado de expectativas y deseos, los unos y los otros vestidos de incertidumbre, pero sí una certeza habita en el porvenir. Es el hecho de que siempre un archivo nos aguardará para ser descubierto como partícipe unívoco de la historia. Nosotros somos el archivo del futuro. Tenemos la convicción de que hacer visible el archivo es recrear el anhelo de nuestros pioneros en la transmisión de nuestra trayectoria e identidad para las nuevas generaciones. Quiero destacar justamente el trabajo de investigación que hicieron los candidatos de APA en los archivos para obtener documentación que diera cuenta de la actuación de los miembros pioneros de las primeras generaciones para desarrollar el contenido que publicarían en los 2 tomos de Pioneros en el contexto de los 80 años de la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Consultaron nuestros archivos históricos y en la búsqueda encontraron documentos que daban cuenta del contexto en Argentina a mediados del siglo XX. Por ejemplo, encontraron el informe semanal de la reunión de las actividades científicas de los martes al Ministerio de Salud Pública e inclusive a la Presidencia de la Nación. En ese contexto justamente llega Willy Baranger a nuestra institución, en 1947. Hoy tenemos la rica presencia de las autoras de los capítulos referidos a Willy Madé. Laura González, habiendo escrito el capítulo acerca de Willy, Verónica Vincini escribió acerca de Madé. En cuanto a mi experiencia, tuve el placer de asistir personalmente a sus últimas presentaciones, las de Willy, y recrear a través de nuestros archivos audiovisuales su participación en la actividad de APA y a lo largo de las décadas. En una oportunidad nos abrió la puerta del consultorio Willy Madé, Florence, su nieta, y fuimos con Claudia Borenstein, que era presidenta de APA en ese momento, Malú, que era nuestra querida bibliotecaria, y yo. En el consultorio de Willy, los libros, y especialmente las obras completas de Sigmund Freud, estaban especialmente mostrando lecturas y relecturas, con anotaciones al margen y subrayados. Se encuentra un mueble mediano con cajones que contiene un fichero ordenado con palabras que da la idea de un tesauro. Los libros que se encuentran en el espacio de Madé tienen un aspecto de haber sido leídos y conservados con cuidado, pero muy leídos y releídos con cuidado. Yo tuve la experiencia con Madé que me supervisó mi trabajo para titular, uno de mis trabajos para titular. Tuve 2 entrevistas y realmente Madé tenía una capacidad de escucha y de síntesis, y al leer el trabajo pudo conceptualizar mi trabajo y me dio nuevas ideas que pude agregar, pero tan pensadas y tan escuchadas y tan elaboradas en una sesión. Y, por supuesto, tuve mucha más oportunidad de verla Madé actuando en las actividades de APA. Bueno, muchas gracias. Pasamos a... Gracias, Marcela. Antes de darle la palabra a Laura, ¿vamos a conocerlo a Willy? Sí. Esperen que soy amateur en todo esto, pero lo estamos intentando. Ahí vamos.
nosotros pensamos, primero, que el psicoanálisis tiene una dimensión ideológica absolutamente esencial. Bueno, nuestra idea siempre es que la gente conozca y escuche. La voz es una parte importante de la identidad de la persona y tiene una resonancia emocional distinta a hablar solamente, ¿no? Entonces, mi aporte dentro de la actividad son los videos. Sí, me gusta mucho, pero también creo que es una manera de acercarnos, ¿no? Emocionalmente. Y encontré que era una forma de darle vida a toda esta actividad, de darle presencialidad, si se quiere, ¿no? Te escuchamos, Laura. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Marcela, por las palabras. Bueno, el 2023 fue el último año de mi formación en el Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En ese momento tan significativo para mí, fue un honor ser convocada por Cristian Lopardo, que hoy nos acompaña allá atrás, presidente del claustro de analistas en formación en ese momento, para coordinar el capítulo sobre Willy Baranger en el libro Pioneros Segunda Generación. A este ambicioso proyecto se sumaron los colegas Mónica Guillé, que también está por allá, Mariana Barrancos, María Esther Fredolino y Juan Solari. Conformamos un equipo con la tarea de descubrir a Willy Baranger, no solo en su pensamiento psicoanalítico y sus escritos, que ya conocíamos, sino también acercarnos a Willy en sus distintas facetas. Nos organizamos para releer sus trabajos, identificando sus aportes fundamentales, muchos de esos escritos disponibles en la biblioteca digital de la APA. También encontramos allí videos institucionales que nos permitieron recabar información brindada por familiares y colegas. Fuimos a la biblioteca de la APA y con la invaluable asistencia de Diego, Gustavo y Malú, dimos con escritos y cajas donde pudimos encontrar comunicación epistolar, documentación de su paso por APA en las distintas funciones que ocupó, fragmentos de la memoria y balance de esos años que, cual túnel del tiempo, nos permitieron visualizar la organización de la APA en esa época. Gustavo nos comentó acerca de la existencia de los archivos personales de Willy y Madé Baranger en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Ramos, que habían sido donados por sus familiares en el 2017. Y así fue que nos pusimos en contacto con la Biblioteca Nacional vía mail, luego de acceder a la página web. Nos respondieron muy amablemente a los pocos días, brindándonos acceso al catálogo del archivo y el detalle de las 48 cajas de información disponible para que seleccionemos cuáles queríamos revisar. El contenido es diverso y apasionante. El protocolo fue ir a la biblioteca en grupos de a 2. Llegamos a la sala y las bibliotecarias ya tenían preparadas para nosotros las cajas que habíamos solicitado. A medida que las abríamos, con guantes de látex y mucho cuidado, nuestro asombro y entusiasmo crecía con los valiosos documentos que encontrábamos. Materiales ligados a distintos congresos y jornadas en las que participó Willy, carta de reconocimientos y homenajes, apuntes, resúmenes, fichas, manuscritos sobre diversos temas. También hay muchos documentos sobre la gestión institucional, cartas dirigidas a la APA de grupos internos, el grupo plataforma, el grupo documento, informes de comisiones de trabajos del centro Racker, etc. Orden del día de asambleas, listados de firmantes, notas manuscritas de temas a tratar en reuniones científicas para cada didacta, etc. Encontramos también programas de seminarios, informes de la crisis de ENAPA por la necesidad de cambios en estatutos, formularios de candidatos, el reglamento del Instituto de Psicoanálisis de 1975, los currículums vitae de Willy y Madé hasta 1965, con la carta enviada a APA para reintegrarse a la institución luego de su paso por Uruguay.
notas sobre supervisiones y sus invaluables fichas de bibliografías, de autores, de temas, de aspirantes analistas didactas. Estos documentos nos presentaban a Willy Baranger en una dimensión más personal, garabateando notas en sus apuntes, pensando, eligiendo recortes de diarios que guardaba. También hallamos certificados de los premios recibidos, en especial el premio Marie Sigourney en reconocimiento por sus inestimables aportes al psicoanálisis, sus diplomas de la IPA y de la APA. Todos estos materiales nos permitieron de alguna manera establecer puentes con el pasado, ventanas por donde asomarnos que nos invitaban a seguir explorando. Entonces decidimos contactar a personas que los conocieron y escucharlas, como niños que escuchan cuentos que los maravillan. Así fue que entrevistamos a Jorge Gorodokin, llevados por la curiosidad de descubrir al Willy analista, a Claudia Borenstein, que fue su supervisanda. Gabriela Goldstein nos narró amistosas anécdotas y su hijo, Denis Baranger, nos contó detalles de la vida familiar. Por ejemplo, Denis nos contó que el abuelo materno de Willy fue biólogo y estudiaba los anfípodos, que son unos bichitos que están en las playas, donde la ola se junta con la arena. Cuando él era chico, su papá se lo señalaba diciendo, «Esto estudiaba tu bisabuelo». ¿Posible identificación de Willy con su abuelo? Esa mirada atenta a lo que está entre el mar y la arena podría interpretarse como un hilo invisible que une generaciones hacia su interés por el entre, que luego será la base de su teoría sobre la estructura del campo psicoanalítico. Averiguamos también que Willy conoció el psicoanálisis por su profesor de filosofía de la adolescencia y que a los 16 años hizo sus primeros contactos con los libros de Freud. Observamos la influencia de sus experiencias. Alguien que viene de África, se traslada a Francia y desde allí al Río de la Plata, trae algo de todas esas culturas, se va enriqueciendo, buscando libertad, visible en todo su recorrido, tanto en las teorías y su posición analítica como en su vida en general. Libertad tal vez asociada al autoritarismo que había vivido y del que escapó. Afortunadamente, son muchos los artículos que dejó, desde los cuales podemos ser testigos de la construcción de su pensamiento. Sus ideas forman parte de las teorías implícitas del analista y conservan su vigencia en los conceptos de baluarte, campo analítico, segunda mirada, trauma puro, desidentificación, entre otros. Se le atribuye a Miguel de Unamuno la frase «para novedades los clásicos». ¿Qué es lo que convierte a un autor en clásico? Son pensadores que con sus escritos trascienden su propio tiempo y leídos muchos años después nos permiten reflexionar sobre temas actuales. A la luz de esto, pensamos que Willy y Madé bien pueden ser considerados como autores clásicos del psicoanálisis del Río de la Plata y de toda Latinoamérica. Para concluir, comparto con ustedes el epígrafe de nuestro capítulo, que a nuestro entender da cuenta del interés por la clínica y la técnica del psicoanálisis, su convicción y rigurosidad psicoanalítica y la libertad de pensamiento y acción que se desprende de ellas, posición que Willy sostuvo hasta el final de su vida. Dice así: cualquier analista tiene sus propios requisitos básicos para poder seguir trabajando con tal analizando. Por ello, no existe ningún decálogo de lo que tiene que hacer o no hacer un analista. En un trabajo artesano, no hay recetas, mucho menos cuando se trata de una artesanía con personas. Esta cita está en su último trabajo, en 1994, La situación analítica como producto artesanal. Muchas gracias. Qué lindo. Muy lindo, muchas gracias. Bueno, ahora nos toca conocer a Madé. No entiendo por qué me
especialista para psicosomática porque yo no me considero especialista de psicosomática. No me considero especialista de psicosomática porque suscribo algo que leí no hace mucho y que no consigo saber de quién es esa frase que leí, que el psicoanálisis tiene que ser psicosomático o nada. Que no puede ser otra cosa. Y como yo fui criado por Pichon, en la clínica que se llamaba Clínica de Diagnóstico Psicosomático, estoy absolutamente acostumbrada a considerar conjuntamente, como decía Pichon, la mente, el cuerpo y el mundo externo. Bueno, habrán visto su carácter. No puede no notarse, ¿no?, en la forma en la que habla y en la convicción que tiene en las cosas que dice. Bueno, Vero, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecerte por la invitación, Alicia, y especialmente a Cristian, compilador de los libros pioneros. Bueno, los archivos son vitales más que necesarios. Preservan, promueven, dan acceso y difunden el conocimiento. Son prueba o testimonio de hechos, garantía de transparencia y al cabo del tiempo se convierten en depósito de la memoria de sus autores. La conservación y organización de estas fuentes de información es una responsabilidad de las instituciones y organizaciones que las generan o las tienen en custodia, pero por sobre todo de personas comprometidas con su preservación. Mi admiración a quienes se dedican incansablemente a esta labor princeps, sin la cual sería imposible acceder a ellos, favoreciendo el autoconocimiento, porque los archivos conforman la identidad de nuestra institución. Dijo San Agustín, la memoria es el presente del pasado. Los archivos serán un mero depósito de ellas o un reencuentro con los autores. Cuando nuestros archivos han dejado de ser útiles, cuando ya ha pasado el tiempo en que se guardan como una actitud de precaución por si se pudiera necesitar la información contenida en ellos, en su trascendencia por testimoniar el pasado, todo eso los convierte en un patrimonio. Sin embargo, es en el reencuentro con ellos que reside su valor. Forma parte nuestra cuando vivenciamos el descubrimiento de ese contenido archivado. Como psicoanalistas trabajamos con las memorias archivadas en el inconsciente. Es nuestra labor acceder a ellas y devolverles vida dentro del campo transferencial. Recuperamos memorias en la vivencia transferencial. Lo vivenciado con los archivos nos permite conocer a los autores desde el develamiento de sus pensamientos guardados. Son las memorias que se encarnan gracias a ese encuentro. Aquí los archivos, dentro de 48 cajas, atesoran información de nuestros pioneros del psicoanálisis, de los Baranger, unidos en nombre y en el concreto de las cajas. Fue un acto de reconocimiento darles un lugar por separado en el libro Pioneros 2 de la APA. Siendo parte responsable del capítulo de Madeleine, la venimos a buscar a ella y nos sorprendemos con lo que sucede. Describir el instante de alegría, lo genuino de la vivencia, traducido en una palabra acto, como el infinito de un junco que reúne todos los escritos de la humanidad. Es decir, es en ese momento en que se abren las cajas cuando se produce el reencuentro. Las cajas de archivos son como la caja de Pandora al revés. Al invertir el significado tradicional, la caja de Pandora al revés sugeriría un recipiente que al abrirse libera cosas positivas, quizás virtudes, alegrías o soluciones a problemas. La expresión podría usarse para describir un evento inesperado que trae consigo resultados beneficiosos o una situación que inicialmente parece problemática, pero que a la larga resulta positiva. En resumen, caja de Pandora al revés no es una frase establecida, pero se puede entender como un concepto opuesto al método original, donde la apertura de algo libera consecuencias positivas en lugar de negativas. Uno de los símbolos más obvios de la historia de la caja de Pandora es la propia caja. Representa la curiosidad, el deseo de saber qué se esconde. Pandora, como muchos de nosotros, no pudo resistir la tentación de mirar dentro de la caja. Esto simboliza la tendencia humana a buscar conocimiento. La caja de Pandora es también un símbolo de poder femenino.
Pandora es una mujer fuerte e independiente que no teme desafiar el status quo. Madé, titulada en licenciatura en letras y psicoanalista por naturaleza, mujer revolucionaria que rompe con los moldes establecidos. Preocupada por el futuro del psicoanálisis, en la calidad, solidez y profundidad de la formación de los candidatos. Promueve la libertad de pensamiento, investigación y de estudios dentro de la institución. Vastedad de los aspectos relevantes en la existencia rica y excesiva de esta brillante pionera del psicoanálisis. Madeleine elabora y discute en sus trabajos, anticipa los problemas analíticos para culminar en la explicitación de una visión personal sobre el psicoanálisis. Relanza el trípode freudiano como recuperación de la credibilidad en los analistas. Anuncia la posible caída de la idealización del mismo, por lo que impulsa el autoanálisis y el reanálisis del analista, a través de la flexibilidad de la articulación entre la posición de analista y la posición de analizante. Su visión ha afinado nuestra escucha analítica, instala el carácter transformador del proceso, antidestino, incita la búsqueda de la verdad, la liberación de las amarras repetitivas del inconsciente hacia la construcción de un cambio. Es decir, que el analista no devela algo inconsciente, sino que construye un sentido que no existía antes de ese encuentro. En sus palabras, así la tarea analítica podría recuperar el sentido de una verdadera sublimación, siempre expuesta y vulnerable al shock de los descubrimientos, de la sorpresa y al dolor de perder lo que ya se pensaba poseer y entender. Es para nosotros fuente de inspiración. Conocerla solo a través de los escritos archivados y publicados fue la ocasión para convertirse en nuestra Madé, en la Madé que encarna cada uno de nosotros. Yo soy una Madé llena de vida, empapada de su espíritu. Vaya que así es. Su narrativa tan osada como su mensaje iluminador nos exige ser creativos. Sin pretender que este sea un homenaje, es un honor para mí representarla de alguna forma, si es posible traer su impronta aquí por un instante. Ahora Madeleine se transforma en leyenda viva. Estamos asociados a ella. Me siento profundamente agradecida con la Asociación Psicoanalítica Argentina, la de Uruguay y la Biblioteca Nacional por unirnos como colegas que somos. Gracias. Bueno, quisimos desde nuestra institución transmitir vivencias, ¿no? Lo que uno siente con los archivos, en el encuentro con los archivos, cómo quedan retumbando adentro nuestro, cómo nos cambian, cómo nos aportan. Ahora les voy a contar que en el año 54 ya teníamos 12 años de vida, la APA tenía 12 años de vida, y decide autorizar un pedido de envío. En Uruguay querían armar su institución y querían que se alojaran allí 2 analistas para que los ayudaran a formar la institución, Willy y Madé. En esta acta, que vamos a pasar ahora, son 2 actas, no sé si se alcanza a leer. Esa no es... No, esta es la nuestra. Está. Allí dice que en el año, lo anotan en el año 55 porque ya había terminado el 54 y querían dejar registrado que de alguna manera lo que dicen el mes de diciembre de 1954 se trasladan a Montevideo Willy y Madé Baranger, encargados por la comisión directiva de realizar la tarea destinadas a la ulterior constitución de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Voy a leer solo eso, como para que sepan que de aquí fueron al Uruguay y entonces ahora vamos a presentar a quienes vinieron del Uruguay, aunque aparentemente vinieron 2, pero se han puesto de acuerdo que va a hablar una. No, Marta también va a hablar. Bueno, al fin la convencimos. Sí. Bueno, las presento y después ellas van a hablar. Estela Pérez es la actual directora de publicaciones de APU y es quien la convocamos para que pudiera hablar de esta otra historia del otro lado de la orilla. Y Marta Gómez de Sprechman,
que es exdirectora técnica de la Biblioteca de APU y es colaboradora en nuestra comisión de la actualización del tesauro, que comenzamos el año pasado. Los escuchamos. Cuando vos me digas, ponemos la otra imagen. Cuando quieras, si quieren ponerla. Acá está. No, esa no es la de la... ¿Esa es la de la APU? No. Sí. Sí. Ahí en Montevideo, sí. En Montevideo. Ahí está. Créeme que es la de ustedes. Es que... a ver, se parecen, porque son actas. Es un momento especial para APU, no solamente porque estamos conmemorando próximamente los 70 años de nuestra institución, sino porque todavía estamos bajo la conmoción, el dolor, y ahora que lo veo allí, de nuestro querido Marcelo Viñar, que se fue hace muy poquito, y estamos en ese tiempo de incredulidad, ¿no? De tristeza. Entonces es como esto, ¿no? Uno ve, no es, ¿no? Creo que me empapa un poco esa sensación. Bueno, es un honor y un placer poder ser parte, en representación de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, de este homenaje a Willy Madé Baranger. En lo personal, siento un profundo agradecimiento por esta invitación, que incluye a Marta Gómez, quien fuera bibliotecóloga de APU por más de 30 años y con quien me une un vínculo entrañable de afecto, reconocimiento y trabajo compartido. Este encuentro nos hace sentir la vitalidad de los lazos que nos unen como asociaciones psicoanalíticas del Río de la Plata. Somos un eslabón más en la continuidad de una historia que comenzó en la década del 40. El proceso fundacional de APU tuvo como referente institucional a la APA y de manera muy especial a Willy y Madeleine Baranger, quienes asumieron con compromiso y generosidad lo que podríamos llamar la paternidad institucional de nuestra institución. Para dimensionar su aporte, tenemos que remontarnos a la historia del movimiento psicoanalítico en el Uruguay, brevemente. Como les decía, allá por 1940, un grupo de 11 personas, médicos, docentes, psiquiatras, comenzó a reunirse en Montevideo para estudiar psicoanálisis, nucleados alrededor de una figura relevante, como fue el doctor Valentín Pérez Pastorini, psiquiatra y pionero apasionado que viajaba periódicamente a Buenos Aires para estudiar psicoanálisis, analizarse con Ángel Garma y supervisar con Pillon Rivière. Su muerte prematura interrumpió en ese momento las posibilidades de llevar adelante la creación de una agrupación psicoanalítica en Uruguay. Pero fue la fuerza de ese grupo que sostuvo el estudio y la práctica del psicoanálisis con un anhelo claro: darle un marco institucional. Para eso buscaron apoyo y referencia en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue en respuesta a ese llamado que en 1954, un 2 de diciembre, Willy y Madé Baranger llegan a Montevideo. Desde el primer día, su compromiso fue absoluto. Willy analizaba a todos los integrantes del grupo. Madé organizaba los seminarios y el futuro instituto. Y entre todos creaban la organización institucional. Imaginémonos ese momento, ¿no? Las transferencias, todo lo que pasaba. Sí. Pusieron el cuerpo y la vida. Un ejemplo elocuente: la primera sede institucional de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay funcionó en su propia casa, en la calle Luis de la Torre, en Pocitos. Abrir las puertas de su hogar para que la naciente institución pudiera crecer es un gesto que habla tanto de su generosidad como de su confianza en el porvenir de ese proyecto. En 1955, apenas un año después de su llegada, se funda oficialmente la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. El próximo 27 cumplimos 70 años y estar hoy aquí compartiendo este homenaje es una manera de honrar su legado. Voy a nombrar a los fundadores que están en esa acta: Rodolfo Agorio, Gilberto Coljas, Héctor Garbarino,
Mercedes Freire de Garbarino, Laura Chard, Juan Pereira Navitarte, Juan Carlos Rey, Miguel César, Marta Lacava. Durante una década, hasta 1964, los Baranger acompañaron su crecimiento. Formaron analistas, analizando, supervisando y dictando seminarios. Y sobre todo, ayudaron a consolidar una comunidad analítica autónoma y viva. Willy además fundó la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, publicada ininterrumpidamente desde 1956, que se convirtió en una herramienta clave para difundir el pensamiento psicoanalítico y dialogar con colegas de todo el mundo. Hoy, la revista, la RUP, como le decimos nosotros, está digitalizada, indexada e integrada al catálogo Latindex 2.0 con acceso libre, abierto, gratuito para toda la comunidad. Y fue precisamente en la RUP donde vio la luz por primera vez uno de los textos más influyentes de su obra conjunta, La situación analítica como campo dinámico bipersonal. Este trabajo, hoy referencia internacional, nació en Montevideo y abrió nuevas maneras de pensar lo que ocurre en el encuentro entre analista y paciente. Pero su legado no fue solo institucional. En el terreno de las ideas, la obra conjunta de Willy y Madeleine tiene marcas profundas que continúan inspirando el desarrollo del pensamiento psicoanalítico internacional. Ellos dejaron Buenos Aires para entregar en Montevideo su tiempo, su saber y hasta su hogar. Nos legaron una institución, una revista, una obra teórica y sobre todo un ejemplo de ética y compromiso con la transmisión. Desde el inicio trabajaron para que la asociación no dependiera de ellos, sino que se afirmara en la capacidad y la identidad propia de sus integrantes, porque confiaban profundamente en ese grupo de uruguayos. Cuando sintieron que el grupo podía sostenerse y desarrollarse por sí mismo, dieron un paso al costado y regresaron a Argentina. Ese gesto, lejos de marcar una retirada, fue una muestra más de su compromiso. Entendieron que su misión era acompañar un proceso hasta que pudiera caminar con autonomía. Por eso, en este homenaje, llamado Las Huellas de Willy y Madé, podemos decir que esas huellas siguen marcando nuestro presente y nuestro porvenir. En cada sesión, en cada supervisión, en cada número de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, late algo de aquella pasión fundadora. Y por eso hoy, más que recordarlos, los celebramos y seguimos dialogando con su pensamiento. Muchas gracias. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, te escuchamos, Marta. Buenas tardes a todos. Si pudieras acercarte al micrófono. Sí, porque si no, no se graba. No se oye. Ah, perdón. Gracias. A ver si llego ahí. Espera, no me toques. Ahí va. Buenas tardes a todos y todas. Me siento muy honrada por haber sido invitada a participar de este encuentro. Fui directora técnica de la Biblioteca de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay a partir de 1982 y durante 30 años. Aunque no es algo compartido por todos los bibliotecólogos, para mí el estar al frente de una biblioteca especializada es de suma importancia que el bibliotecólogo se sienta interesado y comprometido por el tema de su especialidad. El psicoanálisis me atrapó desde los comienzos de mi trabajo, me interesó mucho y me llevó a desempeñarlo con sumo entusiasmo y dedicación, a tal punto que pasados algunos años volví a la universidad a estudiar psicología, formación que completé y profesión que ejercí. En aquel entonces, mi esposo y yo veníamos a menudo a Buenos Aires y yo aprovechaba cada viaje para acercarme a la sede de APA, visitar su biblioteca y conversar con la señora Ana Rest, intercambiar datos, experiencias y novedades bibliográficas, entre otras cosas. Así, en una de esas oportunidades, Ana me comentó que la APA estaba preparando un tesauro de psicoanálisis. Volví a Montevideo con gran entusiasmo.
paralelamente allá en Montevideo, yo había estado pensando en la importancia de contar con un vocabulario normalizado y sus relaciones para describir los conceptos contenidos en los documentos bibliográficos. En aquel momento fue algo muy innovador que la mayoría de los analistas de APU nunca habían pensado que pudieran ser usados en su biblioteca. Después de plantear el nuevo proyecto, tuve el apoyo de muchas personas en APU, de su presidenta, Paulina Hoffnung, Pola, como la conocíamos, Mireya Frioni de Ortega, coordinadora de la Comisión de Biblioteca, y del doctor Alberto Pereda, entonces presidente de FEPAL, así como muchos otros. Desde ese momento comenzamos a trabajar en una comisión de indización, reuniéndonos todas las semanas. Nuestra meta fue indizar toda la revista uruguaya de psicoanálisis desde el número 1 en adelante. Trabajamos con mucha satisfacción, en forma presencial y a distancia, en conjunto con Sara Hilda Fernández Cornejo, Marco Aurelio Andrade y Ana Sanlorenti. En APU, para la descripción del material bibliográfico, trabajamos con las normas elaboradas por APA al respecto e indizábamos con el tesauro de psicoanálisis a nuestro lado. Sé por Stella Pérez, aquí presente, que la comisión de indización sigue reuniéndose todavía hoy de forma de continuar con esta labor y mantener la información al día. Este trabajo innovador en Uruguay es referente a nivel nacional de una nueva técnica para organizar y recuperar los conceptos contenidos en los documentos bibliográficos en el área de la psicología y el psicoanálisis. Todos hechos marcaron la importancia de la colaboración y el compromiso de dos instituciones y sus bibliotecas en el manejo de la documentación bibliográfica en psicoanálisis. Fue así también que a través de las consultas de los usuarios, de las búsquedas, de mis lecturas técnicas, tomé conocimiento del legado de Willy Baranger, quien en su momento había tenido un papel relevante en el periodo fundacional de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. En uno de estos videos que posteó en estos días Alicia Lagarrigue en el grupo del encuentro, pude ver el famoso archivo que mantenían Willy y Madeleine con sus lecturas y los conceptos contenidos en ellas. Los datos registrados en fichas manuscritas, las que también consultaban los grupos de alumnos que participaban en sus clases. En todo este contexto comprendí la importancia de la obra de Willy Baranger, así como la significación de su contribución al psicoanálisis, particularmente en el Río de la Plata. Su concepto de campo dinámico, ya citado, noción que supuso una visión más rica y compleja en la comprensión de la clínica y la técnica psicoanalítica. Finalmente, los 29 años de la inauguración de la Biblioteca y Archivo Profesor Willy Baranger y el archivo que hoy nos convoca son acontecimientos que subrayan la magnitud de su obra y de su legado, así como la importancia, que ellos así la estimaban también, de la conservación y recuperación de la bibliografía psicoanalítica. Bueno, muchas gracias. No hay duda de que habla con una formación que nosotros carecemos, ¿no? Tiene un lenguaje técnico, pero que ella habla de algo muy importante que es el tesauro, en el cual APA... el tesauro es como, a ver, para explicarlo de manera más sencilla, es realizar un manual, si se quiere, de los conceptos utilizados. ¿Para qué? Para que yo, que quiero estudiar algo, quiero buscar algo en digital, voy a la base de datos, pongo el nombre, quiero estudiar sobre complejo de Edipo, y hay que establecer qué artículo de cada autor tiene que ver con eso.
Y esa elección que hacemos y esa discusión que se hace y se realiza de esta manera permite que cualquiera de los que están interesados en hacer una investigación, un trabajo, lo que fuere, puedan encontrar, vuelven hacia ellos toda la cantidad de artículos que tienen ese concepto. Entonces, desde el año, hace 19 años que nos actualiza, lo cual tenemos un montón de cosas para hacer porque nos falta tiempo, pero bueno, esta comisión tomó la decisión de realizar la actualización del tesauro, con lo cual está Marta ayudándonos y es colaboradora, con lo cual estamos muy entusiasmados. Es mucho trabajo, pero vale la pena realizarlo. Gracias por tus palabras y por traer... A ver, ¿conocemos el fichero? El video. Sí, sí, el video del fichero. Perfecto. Ya vamos ahí. Les prometo que para el fin de la reunión voy a estar mucho más canchero. Muchos recordarán al fichero de Anita Rest, que se parece mucho al fichero de Willy Madé, que con todo, con un cierto dolor, dije, bueno, que vaya a la biblioteca, va a estar ahí para nosotros. Pero bueno, estuvimos en la casa de Willy Madé con Florencia ese día, con Malu y con Marcela, que anda por ahí. Marcela, que se ha dedicado muchísimo a archivos en la APA, no se la vi y debe estar, ahí está. Marcela Butelier, que hace años que hablaba del fichero, bueno, que estará acá, lo vendremos a ver, digamos, los que estudiamos con Willy y con Madé, amamos ese fichero, deseábamos el fichero ese, saber lo que ahí había, que sacaban una fichita y decían, bueno, esto acá dice tal cosa, el fichero de temas, el fichero de autores. Lo van a cuidar bien, ¿no? Una vez le pregunté a Willy si hubiera un incendio, me acuerdo de chica, ¿no? Y tuviera que elegir una cosa para llevarse, y me había dicho el fichero. Y yo no entendía en ese momento la importancia del fichero. Pero claro, el fichero ese es el trabajo de una vida, ¿no es cierto? Todo iba a parar ahí al fichero. Gracias a ellos dos y también gracias a Marta Lehrer, que era la mítica secretaria de Jorge Mon y también de Willy y Madé, de Willy sobre todo, que venía todos los sábados a la tarde y se instalaba y fichaba todas las cosas que le dejaban, ¿no? Bueno, entonces hay fichas hechas también por ella. Bueno, después de estos oradores es un poco difícil decir algo, pero no, agradecer la idea, la posibilidad y el trabajo también de Martina y Lucía, que fue un placer organizar todo el trabajo con ellas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los presentes por su asistencia en este acto, especialmente a la presidenta de la APA y de la IPA y la presidenta de la IPA, y manifestar realmente que es un gran alivio haber encontrado este lugar. Yo pensé que iría todo esto a parar a la biblioteca de la APA, pero me alegro muchísimo que termine aquí, en la Biblioteca Nacional. Bueno, ya nos enteramos de cómo llegaron los archivos personales de Willy Madé, y esto es lo que tiene de valor el archivo, ¿no? Nos permite estar ahí ahora, ¿no? Los que estuvimos ahí en ese momento también recordamos la alegría y de alguna forma, como dijo Claudia, porque
¿Por qué están acá? Porque nosotros no teníamos realmente las posibilidades de recibirlos y de trabajarlos como se debe trabajar. Y entonces a veces son decisiones difíciles de tomar porque los queremos nosotros en nuestra casa. Somos amarretes, pero lo tuvimos que donar porque también era la forma de poder verlos y de poder, estamos en tratativas, tenemos el mueble, lo tenemos nosotros, ellos tienen las fichas. Pero estamos en tratativas de que las fichas vuelvan a estar adentro del cajoncito, por lo menos virtualmente, de ver cómo podemos, cuando se puedan digitalizar, tener el contenido y acceder a ellos. Hoy tenemos que venir acá, y la verdad que es un placer ver las fichas, ¿no? Bueno, aquí hoy les voy a presentar a dos integrantes de archivos de la Biblioteca Nacional, colaboradoras queridas, que nos han acompañado en distintos momentos, en distintos eventos, y también en asesorarnos dentro de la institución. Aquí tenemos a Ana Guerra, que es la jefa del Departamento de Archivos, a cual siempre le estamos agradecida por toda la información y por todo lo que nos ayuda a crecer en nuestra ignorancia. Nosotros somos psicoanalistas, no somos archivistas, pero bueno, hacemos todo lo posible por quedar a la altura de ellas. Nuria Di Mota, que es con quien ella se va a dirigir hablando sobre los archivos que hay acá, y Alejandro Dagfal. Ale es el director honorario del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, es su fundador. Es una persona muy valiosa, muy generosa, que siempre está dispuesta a asesorarnos, a darnos una mano, a darnos consejos, a colaborar, lo mismo que Luis. Luis también es un gran amigo de la casa, a los cuales yo les agradezco y los quiero mucho, porque nos aportan mucha data, como se dice hoy, ¿no? Nos van informando de dónde nos conviene meternos y cómo y a quién. Así que, bueno, los escuchamos. ¿Quién va a hablar de los dos? Primero Nuria, primero vos. Si quieren, me engancho un poco con esto. Dale. Bueno. Bien, antes de darle la palabra a las que hacen el trabajo en serio, nosotros hablábamos mucho como los psicoanalistas, pero el trabajo de todos los días, el trabajo que permite que esas fichas sobrevivan al tiempo, bueno, son Ana, Nuria, el personal del Departamento de Archivos que muy dedicadamente elimina los clips metálicos, elimina todo material que pueda llegar a dañar esos documentos de una manera cuidadosa, pero también amorosa, ¿no? O sea, bueno, ya las van a escuchar transmitiendo lo que implica la llegada de un archivo acá a la Biblioteca Nacional. Bueno, quiero decir que todo lo que dijo Alicia recién respecto del trabajo conjunto con la APA, desde los comienzos del centro, bueno, es totalmente correspondido, es un amor correspondido finalmente. Para nosotros han sido parteneros indispensables desde el principio, ¿no? Tan es así que mientras preparaba lo que iba a decir hoy, esa imagen de 2017, ese videíto que mostraban hace un rato, donde estaban Florence y su padre Denis, firmando el convenio de donación de la biblioteca de Willy Madé, que después iba a ser seguido por la donación de los archivos y después también por otra donación de lo que faltaba de los archivos en 2021, si mal no recuerdo. Bueno, eso me venía a la mente. 2017 fue un año en el que parece que pasaron muchas cosas, ¿no? Por un lado, en el mes de junio falleció Madeleine Coldefi-Baranger, más conocida como Madé, a sus 97 jóvenes años. Ese mismo mes se fundó el Centro Argentino de Historia PSI y casi desde el inicio empezamos a colaborar con la APA. Tan es así que para septiembre de ese año organizamos conjuntamente con las asociaciones psicoanalíticas, pero sobre todo con la APA, la avenida de Elizabeth Rudinesco, en presencia de quien se inauguró formalmente nuestro centro,
Así que esta colaboración viene de lejos, ya tiene como 8 años y ha sido muy productiva, ¿no? Y sobre todo en ese sentido que decía Alicia, de que no ha habido egoísmo sino colaboración, en el sentido de que, por ejemplo, en 2017 también se firmó una carta de intención según la cual la APA iba a seguir donando documentos, y son cosas que si no se explican bien y si no se entienden bien pueden generar, ¿cómo eso se lo vamos a dar a ellos y no lo vamos a tener nosotros, ¿no? Que sería el primer reflejo. Y no tuvieron problema en explicar por qué, ¿no? Es mejor donar algo que se pueda conservar como se debe a perderlo, no sé, en una inundación o lo que fuere, es algo que pasa. En ese sentido, bueno, mi agradecimiento para Alicia, para Marcela, que han estado allí desde el principio, pero también para Mirta, las sucesivas comisiones directivas, las autoridades sucesivas de la APA, siempre nos han dado una mano y han tenido la misma actitud colaborativa. Hablamos de 2017, Estela recordaba a Marcelo Viñar. También, en junio de 2017, Marcelo Viñar daba una entrevista en Chile, donde hablaba de Willy y Madeleine como referentes fundamentales en su formación en Uruguay en los años 60, ¿no? A principios de los 60. Así que de golpe todas las cosas convergían ahí en 2017. Y bueno, esa presencia de Florence y de Denis en esa mesa no sabía poco, era como simplemente el inicio de algo, y creo que nos debíamos que hubiera un evento específicamente dedicado a Willy y a Amadé. Así que bueno, también mi agradecimiento a la APA por esa iniciativa que nosotros acompañamos. Pero pensando en 2017 y en todo eso, me acuerdo de un intercambio de correspondencia, que esto ya fue en 2018, con Florence, con Denis, sobre la relación entre Willy y Melanie Klein. Y en aquel momento, en aquella mesa de 2017, elegí leer un fragmento de una carta de Willy Baranger a Daniel Lagache, ¿no? Que por entonces era como uno de los grandes referentes del psicoanálisis en Francia. Y me sorprendía, siempre cito ese párrafo, siempre que puedo, que Willy decía, bueno, que en Buenos Aires, en 1946, la carta era de 1947, el mismo año en que pidió ingresar a la APA, en ese momento le decía a Lagache que se había visto impresionado por la actividad psicoanalítica que había en Buenos Aires, que no era en absoluto comparable a lo poco que él podía hacer en el sur de Francia en ese sentido, que él en Toulouse nunca hubiera soñado con hacer todo lo que pudo hacer en Buenos Aires, donde acababa de empezar un análisis didáctico con Pichon-Rivière y donde iba a ocupar el lugar que ustedes saben, ¿no? 11 años después, en 1958, tengo aquí una carta que le mandó Melanie Klein a Willy, que recibí por mail gracias a Florence, y quise traducir para ustedes un fragmento, porque esa carta se la mandó a Willy cuando vivía en Uruguay, tiene en el membrete la calle Luis de la Torre, ¿puede ser? Sí. 911 Luis de la Torre, perdón, 919 Luis de la Torre. Y bueno, ahí pueden ver ustedes el lugar que ocupaba Willy, más allá de situar a su obra, cosa que ya ha hecho Mirta, ya ha hecho Estela, ya han hecho Marcela también. No me quería meter con eso, sino con un poco el lugar de Willy y de Amadé en esta constelación internacional del psicoanálisis. Y bueno, Melanie Klein en esa carta de 1958 empezaba diciendo: me conmovió la calidez con la que en su carta usted se refirió a mi trabajo y a mi persona. Valoro mucho ese sentimiento. No obstante, si usted lee de nuevo la carta que le envié en mis vacaciones, se va a dar cuenta de que hubo un pequeño malentendido. Yo escribí que ojalá pudiera visitar Sudamérica, pero agregué que ese deseo solo había podido aparecer porque estoy más descansada. En realidad, no estoy en condiciones de ir a Sudamérica. Desafortunadamente, una no puede volver el tiempo atrás y hacerse 10 años más joven. Una tampoco puede limitar la osteoartritis en su espalda,
aunque le provoque aún más cansancio que le da. Tengo muchas ideas y me encantaría poder ayudar a los colegas que en Sudamérica se interesan en mi trabajo. Pero en estas circunstancias tengo que administrar mis fuerzas, lo cual excluye un emprendimiento semejante. Salteo algunos párrafos y dice: usted dice que algunos miembros de la APA van a asistir al próximo congreso de la IPA en Copenhague en 1959. Así que espero que usted y Madame Beranger sean de la partida. En ese caso nos vamos a encontrar, porque yo también espero ir a ese congreso, para el que ya estoy escribiendo un trabajo. Es una de las formas en las que creo que aún puedo ser útil. Bueno, eso le decía Melanie Klein a Willy Beranger en 1958. Y bueno, según contaba su hijo Denis, en un mail que me mandó también en 2018, ese encuentro efectivamente se produjo en Copenhague. No sabemos si fue el primero o el segundo, ahora voy a retomar eso, pero cito el mail que mandó Denis para hacerlo presente acá también en esta reunión. Sí, recuerdo sin duda alguna que almorzamos con ella y otra gente en un pequeño restaurante de Copenhague en 1959. Es posible que ese fuera el primer encuentro, pero no puedo excluir que se haya producido previamente en París en 1957. Termino la cita ahí. Para mí, efectivamente, ese primer encuentro entre Klein y los Beranger se produjo en París en 1957, que fue el mismo congreso en el cual conoció a Mary Langer. Después de ese congreso, los Beranger volvieron a Argentina desde el puerto de Marsella, en un barco que, según Denis, se llamaba Bretagne au Provence. En ese mismo barco regresaban también de ese congreso en París Lili Blecher junto con su marido José Blecher. Según recordaba Denis, que en esa época tenía apenas 9 años. Un año después de ese congreso fallecía Melanie Klein y bueno, Willy quedó encargado de la traducción de algunos de sus textos. Sus contribuciones al psicoanálisis fueron traducidas al castellano en 1964 y The New Developments in Psychoanalysis fueron traducidas al francés en 1966, con lo cual el lugar de Willy como embajador, traductor, puente respecto del kleinismo, y digo Willy, pero esas traducciones se hacían a 4 manos, ¿no? con Madé, a quien claramente él daba crédito en cada traducción, eran traducciones hechas de a 2. Y eso para recordar rápidamente el lugar que podía tener Willy Beranger en esa constelación. No quiero detenerme mucho más porque todavía falta que hablen Nuria, Ana, pero bueno, repito mi agradecimiento a la familia por la donación, por estar acá hoy, a la APA, y ahora también a la APU, que se agregan a esta idea de conservar de un modo u otro las huellas de estos primeros grandes psicoanalistas del Río de la Plata. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a quien hizo el trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la presentación, la idea es justamente transmitir el modo en que trabajamos en los archivos, que es de lo general a lo particular, así que eso invita a que puedan conocer el departamento de archivos, qué tipos de archivos tenemos, algunos de los instrumentos y cómo acceder a estos instrumentos que vamos confeccionando en nuestro trabajo y cómo los pueden encontrar en la página web de la biblioteca. Dar un pantallazo de los archivos personales, que es lo que puntualmente trabajo yo, hasta llegar al fondo, al archivo Beranger y a lo que se llama el cuadro de clasificación, ¿no? en archivos, que es lo que Laura bien contaba, que son estos conjuntos documentales puntuales, que es donde vamos a ir desarrollando resaltando algunos conjuntos puntuales, además del contexto, ¿no? Ya iré por esos lugares. Bueno, el departamento de archivos, entonces, además de los archivos personales, como estoy comentando, y en especial, ¿no? del aporte acá del Centro
sí que tiene que ver con aquellos archivos ligados al psicoanálisis que fue trayendo, acercándonos y vinculando, trabajando esas donaciones y que son parte del archivo. Además de los archivos personales, también contamos con el archivo de la propia institución y archivos de entidades. A grandes rasgos, o uno de los archivos que conservamos y que son muy consultados a su vez, son los archivos de redacción de empresas editoriales, como el diario Crónica, ¿no?, que es uno de los archivos también que resguardamos en el Departamento de Archivos. Contamos con cerca de 140 fondos y colecciones, hay fondos documentales que son enormes, hay conjuntos mucho más fragmentarios como secciones puntuales, hay documentación desde mediados del siglo XIX hasta documentos muy, muy contemporáneos, ¿no? Bueno, esta es la primera placa que les estaba contando. En cuanto a los archivos personales, muy diversos, los archivos que resguardamos desde psicoanalistas, pasando por periodistas, historiadores, gente vinculada a las ciencias sociales, a las artes, a la literatura. Y los tipos documentales, también algo estuvimos viendo, qué tipo de documentación se encuentran en archivos personales, desde acreditaciones, agendas, cuadernos, la correspondencia tan rica y conocida, hasta documentación muy específica ligada a tareas, a métier particulares, colecciones documentales, documentación acerca de las personas, como estos famosos clipping, ¿no?, que se recortaban de los diarios y se iban guardando estas intervenciones, aparición de libros y demás, ¿no? A grandes rasgos, en la cantidad de archivos personales que llevamos trabajando, encontramos como ciertas regularidades, ¿no?, de este tipo de documentación. Acá tenemos, por ejemplo, una acreditación, en este caso desde el archivo Cook, John Cook y Alicia Guren, y tal vez un original, no pareciera una carta, ¿no? A ver, un manuscrito. La próxima imagen, bueno, ahí tenemos un listado que no está actualizado, no entraban, por suerte, de la cantidad de archivos personales, en este caso, que estamos trabajando. Algunos, la mayor parte están abiertos a la consulta, algunos no están abiertos a la consulta, y resaltados aquellos archivos personales ligados a la historia del psicoanálisis, a la psicología, a la psiquiatría. Los ven, Baranger, Jorge Belinsky, José Blecher, que lo mencionaban recién, Juan Carlos Cosentino, Hernán Kesselman, que lo estamos trabajando, es un archivo enorme, Mari Langer, y documentos, muy acotado, la documentación de Raskowski que tenemos, además del archivo Ulloa, que no hace mucho llegó al Departamento de Archivos. La próxima filmina tiene que ver esto, con los instrumentos que vamos desarrollando para acceder a la documentación. Esta es una imagen del catálogo de la biblioteca y las guías de fondos, ¿no? Es un listado desplegable donde pueden tener información muy somera de los archivos con sus fechas extremas, con el volumen, no da igual consultar un archivo de 150 cajas que uno de 10, si está abierto a la consulta, obviamente, o no lo está aún, y los instrumentos que disponemos, desde un registro en el catálogo de la biblioteca hasta las descripciones archivísticas construidas a partir de normas de descripción de archivos, pasando por los instrumentos de los inventarios, ¿no? Un inventario por caja, como seguramente las compañeras han consultado, o inventarios mucho más detallados como los documentos, los inventarios analíticos de correspondencia. Bueno, la próxima filmina entonces, tenemos acá un recorte del registro del fondo, Baranger, donde tenemos esta información que decíamos, fechas extremas, que es la información básica y obligatoria según las normas de descripción de archivos, y los botones de la izquierda donde se puede cliquear y desplegar las descripciones de archivo en formato PDF, plano. Y algo que
que justamente esto que dije al principio cuando empecé es el trabajo de lo general a lo particular, desde el contexto en que son producidos los documentos hasta llegar a un documento puntual. Y eso es lo que damos cuenta en estas descripciones, en este registro mucho más somera, digamos, que tiene que ver con ese contexto, quiénes eran, Baranger, la reseña biográfica, hasta algo de esta historia archivística que también algo fuimos escuchando en la mesa, ¿no? Que es justamente nuestro aporte, poder entender cómo se trabajaba, cómo se producían esas series documentales. Comentaban acá cómo es que se confeccionaban estas fichas, este proyecto de tesauro, es un tesauro, ¿no? Bueno, cómo había una persona que se dedicaba y tenía una metodología, ¿no? Digamos, esto que tiene que ver con cómo se generan los documentos, cómo se producen los documentos. Hasta otro tipo de información contextual que tiene que ver con los momentos en que fue donado el mismo archivo, ¿no? Una primer donación, una entrevista, cómo fueron esas charlas, esas conversaciones con Florencia y con Denise también para poder entender este modo en que se trabajaba, este modo en que se fue acopiando la documentación, desde cuestiones más físicas, una caja con otra, que no da lo mismo que una caja que está más allá, ¿no? Esto que tiene que ver con ese orden original que decimos en archivo y que se puede reconstruir desde el momento en que están estas conversaciones con quienes han tenido la custodia del archivo hasta que llegan al departamento, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando, esto que les decía, ¿no? El famoso cuadro de clasificación en archivos, que es algo así como un mapa, ¿no? Digamos, del conjunto de documentación que tiene que ver con áreas específicas, que es documentación que da cuenta de actividades específicas, ¿no? La comunicación, tenemos correspondencia, actividades, en otros archivos personales tenemos docencia, toda aquella reunión de documentos vinculados con esa tarea, hasta, en este caso, lo voluminoso, desde ya, de conjuntos de documentación que tienen que ver con la participación y las múltiples tareas que tanto Willy como Made realizaron en APA. Algunas documentación más antigua, donde hay muy pocos elementos que tengan que ver con una institucionalidad, otros ya cuando aparecen membretes, donde aparecen nombres, firmas, ¿no? Digamos, y eso me parece que es como la riqueza que decíamos que encontramos en los archivos personales, ¿no? Como estos momentos iniciales de muchas instituciones, donde esta relación entre lo privado, el desarrollo de las actividades de personas con estas instituciones que se van desarrollando, a veces la historia de nuestro país, ¿no? Muchas veces son otros contextos que tienen que ver con prohibición, con censura y demás, como los archivos personales, de vuelta, trabajando con muchos archivos de estas características, vemos cómo en estos espacios se resguardan esa documentación producida por instituciones, por distintas situaciones, contextos que devienen así, ¿no? Quedar en las familias y en las personas que han participado en la producción de esta documentación. Entonces, un primer conjunto, volviendo ahí a los conjuntos de documentación puntual, tenemos documentación personal, desde agendas, cuadernos, acreditaciones, certificados que dan cuenta de premios recibidos. En cuanto a docencia o formación, es documentación de Willy, que tiene que ver con primeras etapas en Francia, no es posterior a la llegada a Argentina. Y el resto, carpetas bibliográficas con rótulos que dan cuenta de esto, otras organizadas por temas, otras organizadas por autores, carpetas con los originales, que tienen que ver con las colaboraciones en las revistas, traducciones, colaboraciones, publicaciones periódicas directamente con las colaboraciones que tanto Made como Willy realizaban, hasta llegar a las fichas, ¿no? Que decíamos, con estos criterios, ¿no? Desde los conceptos hasta estas fichas organizadas por autores, hasta una cantidad enorme también de fichas con citas,
¿no? Así que, bueno, esto también es lo que pueden encontrar en la descripción del archivo, donde esto está muy, muy detallado. Después tenemos documentación mucho más contemporánea de los 60 y 70 vinculadas a la APA, comentaban acá de los momentos de decisión a principios de los 70, documentos vinculados a plataforma, al grupo de documentos también. Y bueno, estos conjuntos documentales también clásicos que se encuentran en los archivos personales, las correspondencias, los registros fotográficos y los documentos acerca de la productora y el productor, en este caso, de Willy, los productores del fondo. Así que, bueno, hasta en cuanto a este mapa que les decía, el cuadro de clasificación, estamos. Y la última filmina es esto, resaltar esto que tiene que ver con el trabajo conjunto, ¿no? Con el Centro de Historia Psi, y con cómo ha crecido, ¿no? La cantidad desde 2017 que estamos mencionando, ¿no? Hasta ahora, la cantidad de archivos y cómo se incrementando, ¿no? esta lista y cómo estamos trabajando actualmente, ¿no? Además en uno de ellos puntualmente. Así que bueno, esto, gracias por la escucha. ¿Quieres decir algo? No, la presentación, desde el Departamento de Archivos La hacía Nuria, solo agradecer también y festejar esta actividad y este encuentro presencial que nos hace falta. Y nada, solo pensaba esto desde Willy, Madé y cada uno de nosotros, que todo lo que estuvieron diciendo parece una pavada y una obviedad, pero que a las instituciones las hacemos las personas, las fundan, las crean, las trabajan desde nuestros distintos roles y lugares. Y nada, y con cada nuevo trabajo, tarea y aporte para que estos archivos, efectivamente, como sucede, se consultan, estén a la consulta y estemos aquí para atenderlos. Nada, resaltar eso y saludarlo y celebrarlo y por más encuentros. Bueno, terminando nuestras presentaciones, podemos dialogar con quien quiera comentar, preguntar, contar algo. Yo quería contar algo. Dale. A ver. Espera que si no queda vamos grabado. Vamos a intentar sacar el micrófono. A ver. Ahí está. Hablando de fundaciones, como dijo esta chica, en la gestión de Luis Canciper y Leonardo Goichman decidieron reconstruir la biblioteca, hacerla de nuevo, para lo cual se hizo un fundraising muy importante. No se usaron fondos de APA para nada y se hizo esta hermosa biblioteca que tenemos hoy día. Y Luis propuso que se le pusiera el nombre Willy Baranger. Así que eso quería contar. Muchas gracias. Mirta. Quiero contar algo. No sé si, bueno, los de APA sabemos, conocemos. Nosotros tenemos un salón de actos que llamamos Salón Butacas, que es espléndido. Y hay una butaca que tiene la placa con el nombre de Madé. Esa butaca, cuando Madé dejó de estar con nosotros, nadie quería sentarse, nadie se atrevía a sentarse en esa butaca. Y si alguien se sentaba, lo pensábamos como atrevido. ¿Cómo es que se sienta ahí? Hoy todos nos sentamos. Y yo creo que, bueno, es el proceso de duelo también, ¿no? De dejar ir, pero al mismo tiempo seguir teniendo, ¿no? Tenemos esa butaca, algunas veces nos sentamos, algunas veces queda vacía, a veces seguimos pensando que hay alguien atrevido, pero bueno, yo creo que el paso del tiempo también genera este proceso de duelo donde lo intocable también se puede empezar a tocar, ¿no?
ya no es algo intocable y que nos da fobia o angustia, sino que bueno, que se puede tocar. Y tengo otra anécdota con Madé. Ustedes decían que era brava. Era brava. Una vez, hace muchos años, también recuerdo, bueno, yo era vicepresidenta cuando se armó esto del 2017, pero hace muchos años, yo creo que era miembro adherente, o no sé si ya había accedido a la titularidad, me había matado estudiando algunos escritos de Madé. Y armamos una actividad en APA con Madé. Y yo tuve el atrevimiento de decir que quería homenajearla. ¿Para qué? Yo terminé mi exposición y Madé me dijo, yo no me siento homenajeada. Yo no sabía dónde ponerme. No sabía qué interpretación era esa. Bueno, uno va recapitulando y bueno, y empieza a entender un poquito más, no todo, qué es lo que quiso decir, ¿no? Yo creo que lo que me quiso decir, y esto después de pensarlo mucho tiempo, es que los homenajes no son a los vivos. Y yo no me había dado cuenta, desde mi emocionalidad yo la estaba homenajeando. Pero desde ella, que ya era una señora grande, obviamente lo recibió de otra manera. Así que bueno, esto. Y se la homenajeó en vida, pero ella no quería homenajes. No quería homenajes. Sí. Así que bueno. Sí. No, bueno, uno recuerda a Madé, sí, con... era, como decís vos, brava, entre comillas, ¿no? Y ella entraba con su bastón y se sentaba en su asiento, en el primer, ¿no? Silenciosa, se sentaba, después se iba. Y me acuerdo que una vez estábamos en la puerta de APA, ya nos íbamos. Y entonces ella salió con el bastón para buscar un taxi. Entonces se puso en la calle y vimos y decimos, bueno, vamos a ayudar, ¿no? Por 90 y pico de años esperando un taxi. Entonces fui y le dije, Madé, me miró con una cara y dice, salí de acá, yo me puedo hacer sola, ¿no? Que ella se iba a conseguir un taxi, vino un taxi, se subió, no, había que, ¿no? Ella venía y... No, era autónoma. Estábamos juntas, pues. Salíamos del departamento de historia. Sí, por ahí salíamos del departamento de historia, pero además de ver eso, me pareció fantástico, ¿no? Que realmente qué pulsión de vida, ¿no? Porque tenía 90 y pico de años, por eso nadie se quería sentar pero ese es un recuerdo tan lindo, ¿no? Porque realmente tenía ese carácter que la llevó adelante, hizo tantas cosas hasta el último, ¿no? Me pareció, es digno de destacar de Madé. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a hacer un brindis por el cumpleaños de nuestra biblioteca, por eso se fue Luis a buscar la bebida. Pero creo que esto, yo decía en un videíto que hice que el archivo vuelve para hablarnos y vuelve a través de un libro, como dijimos hoy, a través de un video, como vimos, y a través de un evento. En este evento hablamos y traemos a la memoria y traemos algo que es muy importante de todo lo que ustedes contaron, que es el archivo viviente, que es el que no está en ningún lado, que está en la memoria de todos nosotros. Ese momento, esa frase, esa anécdota, ¿no? que nos trae y que nos cuenta algo del alma del otro que no están ni en los escritos ni en ningún lugar. Entonces, a mí me parece que el deseo nuestro desde la comisión y desde los archivos es poder rescatar esa importancia del archivo, esto que nos trae a la memoria. En la época de la pandemia nosotros pensábamos con Marcela, porque también en esa época también estábamos en gestión, ella era la directora y yo la secretaria, ahora yo soy la directora y ella la secretaria, pero siempre vamos cambiando, pero
decíamos, ¿cómo vamos a hacer en pandemia? La biblioteca está cerrada, APA está cerrada, ¿qué vamos a hacer? Entonces teníamos videitos que que estamos pasando de VHS, porque también hay cosas que tener en cuenta, hay documentación que hay que actualizarla, entonces estamos trabajando para transformar en MP4 y estar en la nube, ¿no? Los archivos históricos científicos de nuestra institución, que son alrededor de 300 y pico. Ya estamos en las últimas videos que Marcela y yo nos hemos encargado de donar a la APA la transcripción de lenguaje, y cuando lo tengamos ya podremos presentarlos, de donde yo saco todo esto, y teníamos algunos que teníamos que estábamos pasando, entonces dije, bueno, empecemos a hacer el archivo de los pioneros. Y así empecé, pero me faltaba información, algunos de ellos yo no los conocí, y entonces empecé a buscar a quiénes, por tu abuelo, te convoqué a vos, y vos me contaste y me mandaste fotos maravillosas de él, de su vida cotidiana, me contaste intimidades de tu niñez con él, y cuando las fuimos empezando a poner en el Facebook de biblioteca, era muy conmovedor como la gente se emocionaba y hacía comentarios y nos decía, yo lo conocí, yo tuve esta experiencia. Nos empezaron a mandar anécdotas que yo dije, bueno, vamos a hacer otro ciclo, el de los pioneros y el de historias que nos acercan y que nos acercan. Y entonces esa es la idea de, por lo menos en mí, de todas estas actividades, acercarnos humanamente a valorar el trabajo maravilloso, porque esta pareja hizo de todo, ¿no? Se vino desde un pueblito y se encargó de hacer cosas muy lindas, muy interesantes, de dejarnos un montón de cosas, un legado muy interesante, una huella que nos va a permitir seguir pensando. Así que bueno, dicho esto, si nadie más quiere decir nada, Luis me autorizó a que yo cierre, ya vino, así que vamos a empezar a terminar la actividad y a comenzar con el brindis. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.